Las Cortes han vivido este lunes una situación insólita. El Partido Popular ha rechazado la ley que beneficia a 40 etarras y ha dado su veto en el Senado. Lo insólito es que con esta jugada la devuelve al Congreso. El Pleno, para ratificar la reforma legal, ha terminado con el presidente del Senado, con Pedro Rollán, del Partido Popular, enviando de nuevo el texto al Congreso. Los populares tratan así de retrasar su aplicación y descargar de presión a la Cámara, en la que tienen mayoría absoluta, para devolver la pelota a la mesa del Congreso, donde Sánchez tendrá la última palabra. Una de las protagonistas, sin duda, en esa Cámara ha sido la hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997. La senadora ha puesto en pie a los populares, interpelando de esta manera al Partido Socialista. Y para tapar sus vergüenzas vuelven a tirar de su mejor política, los bulos, acusando a este partido de tener nostalgia de ETA. De verdad, les pido que me miren a los ojos hoy. ¿Me van a decir a mí, víctima del terrorismo, que yo tengo nostalgia de ETA? ¿Van a ser tan valientes de mirarme hoy a los ojos y decirme que yo tengo nostalgia del terrorismo de ETA? ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Senado ha logrado una vez más retrasar la reforma que beneficia a los etarras y ha devuelto la pelota al tejado del Gobierno, devolviendo la ley al Congreso, algo que nadie esperaba. Nos vamos hasta el Senado. Leticia Ortiz, ¿qué ha pasado exactamente y cuáles son las consecuencias? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Hemos vivido hoy una situación inédita en el Senado que sin duda va a acabar desencadenando un choque institucional entre el Congreso, el Gobierno y el propio Senado. La Cámara Alta vetaba la tramitación de esta proposición de ley y lo hacía por mayoría absoluta. Eso sí, y de aquí la novedad, es la primera vez que esto ocurre sin que se presenten previamente vetos o enmiendas. Cuando se presentan vetos o enmiendas a una ley, si luego el Senado la rechaza, vuelve al Congreso para que se pronuncie el Congreso y a partir de ahí ya sí empezar a tramitarse, publicarse en el BOE y entrar en vigor. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que al no haberse presentado vetos ni enmienda, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, entiende que esa mayoría absoluta es suficiente para devolver esta proposición de ley al Congreso, que debería volver a pronunciarse. Hay que recordar que el Congreso votó a favor por unanimidad y que el PP y Vox ya han pedido perdón por ello. Desde el Congreso y desde el Gobierno entienden que esto no es así, que es retorcer el reglamento y la Constitución y que la ley ya está aprobada, por lo cual tiene que publicarse en el BOE y entrar en vigor, salvo que el Gobierno diga lo contrario a última hora, aunque no se espera. ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de que esa ley entre en vigor? Que más de 40 etarras podrían verse beneficiados. Hay que retraer, hay que echar para atrás hasta 2008, cuando Bruselas aprobó ya una normativa europea por lo cual se veían beneficiados aquellos que habían cumplido penas en otros países europeos. Evidentemente, esto beneficiaba a los presos de ETA que habían cumplido ya sus penas por terrorismo en Francia. Sin embargo, en ese momento, el gobierno de Mariano Rajoy incluyó una excepción para que precisamente los terroristas no pudieran verse beneficiados de esta normativa europea. Y es ahora cuando se quiere quitar esa excepción, y ahí es donde radica la polémica. Pues muchas gracias, Leticia. Luis San Martín, vocal de la Asociación Riojana de Víctimas al Terrorismo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo están viviendo toda esta situación, la última la que acabamos de vivir hoy en el Senado? Pues bueno, a día de hoy las víctimas nos encontramos un poco defraudados, en el sentido de que volvemos otra vez a sufrir más, ¿no?, lo que es el recuerdo y el tener que ver que estamos un poco abandonados, ¿no?, a nivel político y a nivel jurídico, ¿no? Y viendo lo que ha pasado con esta nueva ley, ver cómo 40 miembros de ETA se van a poder aprovechar de reducir sus condenas, el Estado pues en general pues no es satisfactorio en ese sentido. ¿Qué cree que va a pasar ahora en el Congreso? ¿Cree que se va a llegar después de las duras declaraciones de Marimar Blanco? A ver, siempre confiamos, ¿no?, de que ya no solo para las declaraciones de Marimar Blanco, sino confiamos que los políticos hagan su trabajo, y no solo en este caso por la oposición o porque
o incluso el gobierno, ¿no? Yo creo que ya es el momento que se tienen que poner de acuerdo y remar todos juntos en cuidar a las víctimas del terrorismo, porque encima particularmente tanto el PSOE como el PP, yo creo que la mayoría de los partidos que convocan, los grandes partidos, han sufrido lo que es el ataque de ETA, y como víctima del terrorismo ver cómo se está despiezando todo esto, cómo se está haciendo, pues te hace sufrir, porque tengan en cuenta que nosotros las víctimas hemos pagado el precio más alto que se puede pagar, ¿no? En este sentido, yo en mi caso fue el asesinato de mi padre, ¿no? Y yo siempre he confiado y confío en la justicia, y lo que quiero y lo único que pido es que se cumplan las penas de los terroristas. ¿Cuál es el tema? Como hemos escuchado antes a su compañera, desde el 2008, de las normativas europeas, pues llevamos ya unos años que empezamos con la derogación de la doctrina Parot, que ya se favorecieron 72 terroristas y se les adelantaron la salida de prisión. El acercamiento de los presos al País Vasco, que en mi caso particularmente una cárcel es una cárcel, pero lo que sí quiero dejar claro aquí, para que sepan los espectadores, es que muchos terroristas se están acogiendo a ciertos beneficios penitenciarios y no los están cumpliendo. Y no los están cumpliendo en el sentido de que ahora mismo el porcentaje de colaboración por parte de miembros de ETA con la justicia para esclarecer los más de 400 asesinatos que hay sin resolver es un porcentaje muy bajo. Estamos hablando del 0,001%. ¿Qué ocurre? Que se quedan desmemoriados. A mí sí me gustaría que, por ejemplo, ahí hubiese una unificación a nivel legislativo y a nivel judicial de aquellas personas que se acogen a esos beneficios, porque ya se pueden acoger, pues que también que colaboren y que digan estos asesinatos los ha cometido fulanito y tal, para que puedan ser juzgados y para que muchas familias puedan saber quién asesinaron a sus familiares. Yo particularmente, la pregunta que me gustaría lanzarle ahora tanto al Gobierno y al Partido Popular y a Vox, tanto a la Cámara Alta como a la Cámara Baja, por ejemplo, tirando un poco de hemeroteca en mi caso particular, ¿no? Hablemos de Gaddafi, Juan Carlos Iglesias Chozas. En el año 2000 se le detuvo y se entregó en Francia, se le detuvo en Francia y fue condenado, le condenaron a 10 años. Se cedió a España temporalmente para poder enjuiciarlo, porque claro, si no sus delitos iban a prescribir. Fue juzgado y se le condenaron a más de 200, 300, 400 años de cárcel. Claro, ahora con esta ley se le adelanta la salida de prisión. Su salida de prisión, estaríamos hablando, si fuese todo normal, sería en el 2038. Con esto se le daría en el 2033. Claro, mi gran pregunta es: aquellos etarras que fueron cedidos a España y que no han acabado de cumplir la condena, porque claro, este señor solo cumplió 5 años, le quedan 5 años de cumplir. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Lo van a poner en la calle o va a volver a Francia? Que claro, al final estamos hablando de personas, de terroristas que lo que siempre han buscado es tirar el Estado de Derecho, y ahora el Estado, todos les vamos a dar beneficios, les vamos a poner en la calle. Yo creo que no es justo. Aquellas personas que fueron contra lo que presenta todo lo que es la Constitución, el Estado de Derecho, yo no creo que se merezcan esto. No se creo que se merezcan esto. Yo creo que tienen que cumplir sus penas y ya está. Aparte otra cosa, que hace poco escuché como el presidente del Gobierno decía que iban a cumplir 30 años y esto no es verdad. Por ejemplo, volviendo al mismo caso, Juan Carlos Iglesias Chozas tiene 19 asesinatos a sus espaldas, entre ellos el de Fabio Moreno Chica, el hijo de un guardia civil y vecino mío cuando yo vivía en el País Vasco. Este señor no va a llegar a cumplir los 30 años. Y yo, por ejemplo, como víctima, tengo solicitado la información de cumplimiento de condenas, y la verdad sea dicha que la extinción de condenas es en el 3123. Creo que hay un margen de años muy grande. A ver, yo particularmente en el caso de la doctrina Parot, que es una ley que se tuvo que actualizar, que se tenía que haber actualizado, y aquí sí que le reprocho tanto a todos los partidos políticos, es que no han hecho sus deberes. Es como ahora lo que ha pasado. Se ha sacado esta ley y los que se supone que tenían que mirarla y mirar que estuviese bien, porque claro, ya no solo se van a beneficiar terroristas, sino también otro tipo de presos, porque esto es para todos los reos, pues se van a beneficiar. Entonces, claro, ese reproche pues no me parece bien.
O sea, ¿Cómo ha afectado esto anímicamente a las víctimas del terrorismo? Porque escuchábamos a la presidenta decir que estaban recibiendo llamadas de pánico, ¿no? Sí, claro, a ver, luego también cada víctima somos un mundo y ahí tienen que entender que hay víctimas que lo pasan fatal. Yo, por ejemplo, a mí esto me cabrea y me indigna más que todo porque no me parece justo, que se quieran atajar los tiempos por otros menesteres, ¿no? Que se les ponga en libertad por otros menesteres. Es bien sabido, hace poco estaba leyendo la prensa que esto procede de H. Bildu a través de Sumar y ha llegado hasta ha llegado al PSOE, al gobierno. Pues si a H. Bildu le interesa tanto que sus terroristas salgan a la calle, pues que participe y les obliga a decir quién ha cometido el resto de atentados terroristas que están sin resolver. Si vamos a jugar todos al mismo juego, pero vamos a jugar todos con las mismas reglas. Nosotros acatamos, a ver, yo como víctima, si se aprueba la ley o si se deroga, si se vuelve atrás y se inicia, bien, pero si sale adelante, la acataré. Otra cosa es que me guste o no me guste, porque yo sigo creyendo en el Estado de Derecho, pero como víctima no me parece correcto y esto me parece una chapuza. Se sienten, por lo tanto, abandonados, ¿no? En ese sentido, sí. Llevamos unos años que se utiliza mucho el nombre de las víctimas del terrorismo, pero nadie las cuida. En este sentido nos sentimos abandonados. Aparte es otra cosa, las víctimas del terrorismo no podemos estar haciendo ingenierías jurídicas de saber las leyes. O sea, nosotros bastantes que hemos sufrido lo que hemos sufrido, y otra cosa, que el terrorismo a cada víctima le ha cambiado su vida. A mí me la cambiaron totalmente hace 32 años, que es cuando asesinaron a mi padre. Y aunque suene un poco duro, los muertos van a seguir donde están. Nadie les va a cortar su salida. Yo ayer fue el Día del Pilar y como otros años fui a visitar a mi padre, porque voy allí a la tumba, y pensando un poquito en esto digo, él sigue ahí dentro, detrás de una lápida, y su asesino dentro de poco va a tener una oportunidad de volver a encontrarse con su familia y rehacer su vida. Pues eso, hombre, como víctima duele mucho. Luis, ¿usted cree en la reinserción de estas personas? ¿Qué entendemos por reinserción? Bueno, pues que cumplan su pena, ¿no? Y que puedan tener una oportunidad de vivir en sociedad. A ver, ellos... es que, vamos a ver, la reinserción en el sentido, mira, las víctimas encima tenemos que aguantar las humillaciones. Empezamos que muchas de estas personas cuando los reciban en el País Vasco les van a hacer homenajes. Yo ya he tenido que vivir homenajes. Y ellos, pues, reinsertarse, claro, al final sí se van a reinsertar, porque no creo que vuelvan, o esperemos, ¿no?, que no vuelvan a asesinar. Pero esa reinserción yo la vería más cuando colaborasen con la justicia. Ahí vería que verdaderamente están reinsertados. Es cuando yo creería en la reinserción. Cuando colaboren y, como vuelvo a repetir, o sea, puede parecer incluso un poco cansino, ¿no?, pero que colaboren con la justicia y decir, mire, pues está el atentado, y estamos hablando de atentados terroristas no muy antiguos. El último de los últimos fue el de Palmanova, que no se sabe, el que me asesinaron a 2 guardias civiles, y no se sabe quién ha sido, y posiblemente no se sabrá, porque el que lo sepa no lo va a decir, porque se puede arriesgar a ser enjuiciado y volver a cumplir condena. Bueno, no nos queda tiempo para más, pero a mí sí que me gustaría saber si la asociación está pensando que una vez que esta ley se publique en el BOE, buscar algún resquicio legal para poder echarla abajo, si está estudiando, no sé, a lo mejor caso por caso. Pues veremos, es muy complicado porque al final si esto lo aprueban va a ser un tren imparable, Ya pasó con la doctrina Parot. Tuvieron tiempo para poder modificar la ley, no hicieron sus deberes y pasó lo que pasó, que 72 o 74 etarras salieron a la calle, y creo que vamos a volver a ver el mismo episodio. Creo que sí. Yo ya me mentalizo de que esta gente, es triste, es duro, pero yo creo que esta gente se va a aprovechar y no es justo.
Pues Luisa Martín, gracias por estar con nosotros y gracias por esa sinceridad. Seguiremos hablando. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a saludar ya a Diego Mendiola. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Noches. Nuria Solozábal, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, gracias. Diego Ubis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Diego, te he visto un poco serio en esta conversación que hemos mantenido con Luis San Martín. Estaba serio porque es un tema lo suficientemente serio como para estar serio. Yo lo que pienso es que lo que se está intentando hacer es ahora, de una forma hiperventilada, tapar un absoluto, no sé, que elijan si eres un inútil porque no sabes ni siquiera lo que estás votando y no te enteras, esa es una opción. Cuando votaron en comisión, cuando votaron por unanimidad en el Congreso, ¿son inútiles? Todos los diputados que ahora quieren la revancha como han hecho en el Senado, o otra cosa peor aún, que es que ni siquiera se leen 13 enmiendas, porque eran las 13 enmiendas. Y hombre, yo no soy experto jurídico, pero si estás hablando de que transponer una directiva europea que lo que habla es de computar penas de muchos años de cárcel en países de la Unión Europea que computen como si se hubieran cumplido en España, pues hombre, me imagino que por multas de tráfico a nadie le condenan a varios años de cárcel en Francia, en Italia o en Suiza, o sea, Suiza no es de la Unión Europea, yo qué sé, en los Países Bajos. Entonces, estaba claro que esa transposición lo que iba a hacer es a violadores, a terroristas, claro, ¿a quién va a ser? Por uno que haya aparcado mal en París no te van a condenar a años de cárcel. Y ahora, después de haberse felicitado en la comisión, de votar en el Congreso, les tiran de las orejas y dicen, bueno, ya se ha acabado Puigdemont, parece que Puigdemont ahora está más tranquilo, no sale tanto, vamos a buscar cómo hacer política de la peor con la cuestión del terrorismo. Y es lo que está haciendo ahora el Partido Popular. Porque son los que verdaderamente tendrían que haber dado explicaciones de por qué ese cambio de criterio. Y es acusar a los demás de segundas intenciones, de que ETA está más fuerte que nunca, es mentira. ETA es una organización que afortunadamente está disuelta y no hay ningún motivo para creer o poder decir que ETA está más fuerte que nunca, porque es apelar a un recuerdo que yo puedo entender, lo mismo de este hombre como de otras centenares de víctimas, que evidentemente hay un pozo sentimental y emocional muy fuerte que se revuelve, y yo creo que confundir lo político tiene que ser algo racional. Si se apela solamente a lo emocional, estamos en un aspecto prepolítico, y yo creo que los que tendrían que dar verdaderamente explicaciones es el Partido Popular, de por qué no presentó enmiendas, por qué no las rechazó, por qué no hizo lo que tenían que hacer. No se leen, es mentira. No me creo que 150 diputados de la derecha no se hayan leído ni en comisión ni en el pleno, porque entonces es que es muy grave. Y luego habéis dicho, decía la reportera, que han pedido perdón. A mí el perdón se lo pueden quedar ellos, eso es una cuestión casi religiosa. No, lo que hay que exigir es responsabilidades. ¿De quién es el responsable que hayamos cometido este error? Si de ellos lo consideran que es un error, y a los hechos me remito, creo que sí, porque tal y como están actuando, nadie va a asumir ninguna responsabilidad. Por tanto, credibilidad, cero. Cero. ¿Estáis de acuerdo? Lo que no sé, Diego, es si estás a favor o en contra de que esos años en la cárcel en otros países. Otra de las cosas que parece que es legislación excepcional, no es una ley que se hace a medida, es una transposición que efectivamente, pues desgraciadamente, hay presos de ETA que cumplen esas características, como otras millones de cosas. Pero es que la Constitución habla de la reinserción. Es que si queremos otra cosa, lo que habrá que ser honesto es decir, queremos pena de muerte o queremos cadena perpetua para un montón de delitos. Pero la Constitución habla de reinserción. Sí. Y la democracia, desgraciadamente, o yo creo que desgraciadamente no, la democracia afortunadamente es magnánima, es generosa. El terrorista no va a ser generoso nunca, el asesino no va a ser generoso nunca, pero la democracia sí que es generosa porque es mucho más fuerte. Estoy muy de acuerdo, pero bueno, la reinserción se basa en dos principios para mí fundamentales. Uno es el arrepentimiento, haber podido perdonar a sus víctimas, cosa que no han hecho. Y lo segundo, en colaboración con la justicia, para que esos crímenes que efectivamente están sin resolver, pues
podamos alguna vez juzgarlos o podamos llevar a esos culpables frente a un juez. Eso no se está produciendo, ni se va a producir, ni se les espera a los presos de ETA. Lo que vemos es todo lo contrario. Vemos que lamentablemente hoy en día se siguen exaltando terroristas, se siguen haciendo homenajes, se hacen rescues a personas que salen de la cárcel con delitos de sangre a sus espaldas. Eso es lo que vemos día tras día, lamentablemente, en el País Vasco. Es más, vemos que los presos de ETA, que lógicamente se les ha acercado al País Vasco, que yo estoy a favor, porque al final, ¿por qué esos presos no van a poder estar cerca de sus familias? Mira, y eso es una medida que a mí me parece favorable, ¿no? Que esos presos puedan estar cerca de sus familias me parece favorable, pero que tengan una serie de beneficios por encima de otros presos. Es que la palabra beneficio y ahora, no es tal. Y ahora no solo es eso. Ahora, el Grupo Sumar introduce una enmienda que efectivamente haya habido una negligencia pues, grandísima de alguien en el Partido Popular, de alguien que está en comisión, que yo entiendo, fíjate, yo entiendo que esas personas incluso serán expertos jurídicos que en ese momento no les parecería raro, porque otras normativas europeas efectivamente contemplan esto, otras legislaciones efectivamente contemplan que esos años cumplidos en otros Estados miembros se retraigan de la pena. Eso es una directiva europea, no les parecería raro, incluso lo apoyaron. Y nadie pensó en el terrorismo. Pero precisamente en este país que hemos sufrido esa lacra tenemos unas normativas y unas leyes antiterroristas que lo que hacen es que esas penas se pudieran cumplir íntegramente aquí. Y lo que pasaba es que esa directiva no se ha llegado a transponer nunca, porque el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 2018 avaló esta excepción en España y avaló esta normativa en España. Con lo cual, lo estábamos haciendo bien, hasta que ha venido un grupo que por la puerta de atrás, en una ley... No, por la puerta de atrás en una ley que no tenía nada que ver, 13 enmiendas... Introdujeron una enmienda, claro, sin... Es que dices por la puerta de atrás como si fuera... O les han engañado, porque son imbéciles. Pues, no es por la puerta de atrás. Les han engañado o no les parecería raro. Y claro, en las comisiones parlamentarias no van todos los diputados. Bueno, aparte de los diputados hay asesores y a mí me parece súper lamentable. Pero no van todos los diputados, van un cierto número de diputados que se supone que tienen cierto nivel de experiencia o son expertos en ese tema. No les parecería raro y se votó adelante hasta que alguien ha caído que eso va a beneficiar a personas que no tienen que beneficiar. Y creo que eso es un insulto a las víctimas cuando en este país todavía hay heridas sin cerrar. Y todavía vemos que en el País Vasco se persigue a muchas personas porque simplemente no están de acuerdo con los independentistas. Vamos a dejarle a Nuria que opine sobre este asunto. Digo, igual no se lo esperaba, ¿no? No se esperaban que iba a pasar esto, pero efectivamente a veces no cabe un tonto más, porque el trabajo de ellos hubiese sido estar preparado y no esta negligencia que no se hubiese producido, ¿no? Entonces, bueno, pues en un país en el que se producen injusticias, no esta, sino tantas otras, un país en el que haya una parte de la población que se siente injustamente tratada, yo por eso siempre digo lo de los autónomos, tal, o sea, cuando alguien se siente injusto, o sea, que hay una injusticia con él, eso empobrece la democracia y la hace muchísimo menos estable y muchísimo menos sólida. Y esto es algo que no beneficia, por muy magnánima que sea la democracia, muy buena, y los terroristas no, pero esto no beneficia porque hay un sector de la población muy grande que se siente injustamente tratado por su Estado después de que ha vivido una situación muy dura. Pues es comprensible. Sí, yo ya lo he dicho que lo puedo comprender perfectamente, pero lo que yo no voy a comprender ni compartir en ningún caso es que por la negligencia de parte, ahora de forma hiperventilada, intenten tapar sus vergüenzas. Porque lo que hubiera sido legítimo es una refriega y un debate profundo en base a enmiendas en la comisión, en el Congreso. Y no cuando les tocan a capítulo y se dan cuenta de que hay que utilizar esta cuestión después de que lo han votado a favor. A mí me parece... Esto les pasa, pasa en... no sé qué tipo... Me imagino que los políticos que tenemos, ¿no?
salen de nosotros, o sea, que somos un país así de mediocre. Pero es que con la ley esta que pasó de lo de las violaciones pasó lo mismo, que de pronto no se habían enterado y que los asesores tampoco lo habían sabido interpretar. Yo creo que eso fue peor, porque todo el mundo estaba avisando, yo creo que ahí había juristas, ahí había muchas alertas y se siguió adelante. Y aún así, entonces dices, oye, pues yo me dedico a hacer pan, el otro se dedica, es bombero, el otro no, y hay unos que se tendrían que dedicar a esto, pero bien, con todos los sentidos, y aquí no está pasando. Sí, bueno, yo creo que agarramos las tintas, yo creo que precisamente por esa reacción hiperventilada que dices, Diego, que tienes toda la razón sobre el PP, pero Vox 3/4 partes lo mismo, o peor, porque encima están ahí a la chita callando, estos que son muy españolistas muchas veces, están ahí a la chita callando. Por eso yo no me gusta hacer estandarte del colectivo de víctimas, son muchas individualidades juntas que no tienen la misma opinión, y creo que hay veces que de forma muy interesada se intenta capitalizar políticamente la representatividad de las víctimas, porque puede ser que haya muchas víctimas que estén en una tendencia política o en otra transitoriamente, y eso también es legítimo, pero creo que políticamente no puedes decir yo represento y tú eres el enemigo de las víctimas, y se ha hecho. De hecho, la reacción, si tanto es el respeto a las víctimas, cuando sacaron, yo he visto en redes sociales la reacción de María Jáuregui, de Josué Lespe, que eran representantes del Partido Socialista asesinados, que lo sacó el señor Tellado. Si tú tienes respeto por las víctimas, yo creo que eso no aporta nada al debate y no aporta nada a su posición, que ya lo han hecho, tienen mayoría absoluta en el Senado, volverá al Congreso para que sin nadie asumir ningún tipo de responsabilidad puedan decir que no, que ellos en ningún momento estaban a favor de tal cosa. Yo he escuchado la entrevista del ponente del que hizo las enmiendas, había 13 enmiendas, de hecho algunas se rechazaron y cayeron, y el representante del Partido Popular vino a decir que esta transposición de la directiva europea llevaba pendiente de 2008 y que, bueno, que habían pasado 16 años y que por fin se había hecho. Eso fueron las palabras textuales del representante o la representante del Partido Popular en comisión. Entonces, porque nadie cayó, que podía beneficiar a quien pues más beneficia. Creo que también cuando en política pedir perdón, pues eso, ya digo que en su ámbito religioso o en el ámbito individual de cada uno podrán pedir el perdón que quieran, pero lo que tendrían que haber hecho es decir mi dimisión como representante de Comisión de Justicia, eso como el responsable de coordinación entre los grupos parlamentarios. Alguien habrá responsable que diga, vale, tú te lo has leído igual, porque si estamos nosotros 4, nos lo leemos 3 y no caemos, pero viene María y nos dice, oye, ¿os habéis leído el párrafo tal? Y lo vuelves a leer y te enciende la bombilla. Pero hay que nadie asuma ningún tipo de responsabilidad y actuar así, para mí no es una manera correcta de hacer política. Y eso que se han puesto encima de la mesa las cabezas de los que cometieron ese error, ¿no? Bueno, que es lo honesto, que por otra parte yo creo que es una acción individual que si la han hecho sinceramente me parece que les honra, pero reconocer el error y tal, o sea, no es cuestión de si pedir perdones de perdón, no. Pero, o sea, reconocerlo y decir, menudos tarugos, ¿no? Somos. Bueno, vamos con el Partido Socialista. Parece ser que ya el 25 de enero sabremos quién es el secretario general. Así, rápidamente, el Congreso se va a celebrar en febrero. Por ahora solamente hay un candidato. Precandidato, ¿no? Un precandidato, perdón, sí, llevas toda la razón. Creo que es en diciembre, ¿no? A partir del 9 de diciembre empiezan las candidaturas de los precandidatos. Y ahí tenemos la fecha. ¿Pensáis que alguien más que Javier García pueda presentarse a secretario general del partido en estos momentos? Yo espero que sí. Yo creo que Diego tiene más experiencia en esto. Yo creo que esto de la familiar de los partidos es una cosa rara, ¿no? Porque yo creo que hay tantas familias como militantes al final. Y el que hoy era mi enemigo, ¿no? Acérrimo, pues mañana puede ser mi amigo y viceversa. Yo creo que sí, que el Partido Socialista, pues al final habrá más de un candidato, que creo que vamos a ver pues las espadas en alto. Creo que además Paco Con, aunque está fuera y creo que no va a volver a primera línea nunca, sí que creo que tiene todavía adeptos dentro del partido y que al final habrá alguna candidatura que venga por esa vertiente.
y que no está todo dicho en el Partido Socialista y que creo que hay muchas heridas sin cerrar todavía. Eso te iba a decir, a ver si había crisis, ¿no? De eso hablamos antes de terminar la temporada del Partido Socialista. Veremos si todo se arregla, si solo hay un precandidato o surgen más, como dices, ¿no? Si todas las heridas están cerradas. ¿Qué pensáis? Pues que lo del Partido Socialista ha sido verdaderamente una pena. Como un partido que por fin llega al gobierno se dedica a autodestruirse, y que bueno, a ver si hacen este proceso bien, si se lo dicen todo, ¿no? Si sacan todos los trapos sucios y entonces pueden empezar, porque desde luego lo que ha sido este final del gobierno municipal y autonómico y el comienzo de o sea, las espadas están ahí, vamos, están cortándose la hierba los unos a los otros. Entonces esto deberían purgarse bien para que de aquí salga algo que pueda volver a aspirar, porque digo, repito, o sea, ha sido lamentable, ¿no? O sea, la manera en la que se han desunido. Diego, ¿cómo lo ves rápidamente? Pues yo creo que lo tengo que ver, aunque suena a lugar común. Creo que los procesos internos de los partidos hay que respetarlos, tienen que ser democráticos, y mientras que haya plazos y haya posibilidad, me imagino que cualquier militante del Partido Socialista podría, cumpliendo una serie de requisitos, pues optar también a la Secretaría General, como Javier García ya lo ha hecho público y por todos es conocido. Por tanto, mi posición no es una posición que tiene que tener una cierta neutralidad en meterte en corral ajeno. Lo que sí que es lo que tienes que plantear, que a nivel colectivo, a nivel social, que un proceso democrático en un partido, si ese partido sale beneficiado, pues al final la sociedad sale beneficiada en su conjunto. Y bueno, yo solamente me atrevería a decir que no recuerdo dónde he leído el titular, pero era algo así como que el Javier García aspiraba a convencer a los votantes conservadores. Y yo desde mi humilde o gran parcela, si esa es la estrategia, nosotros encantados. Nos dejan la vía libre para adelantar por la izquierda, nos dejan una autopista abierta a la izquierda para seguir manteniendo la representación y el apoyo popular en esta comunidad. Eso es lo que diría barriendo para mi propio interés. Dice, no me quiero meter en corral ajeno, pero me parece muy bien. Yo opino del titular que quiso dar, o del que pusieron de relevancia. Yo no me meto. Yo no sé si va a ser Javier García o Perico o María de la O. Pero Javier García, ¿te parece bien? Si esa es la estrategia. La estrategia es esa que ha escrito alguien que no se sabe si es. Vamos a hablar de otro asunto polémico, el precio de los alquileres, y antes podemos hablar de esa manifestación que hubo ayer en Madrid, la revolución de las llaves a la huelga de los alquileres. Vamos a hablar con una joven riojana que está en Madrid, Iranzu García, que además fue compañera nuestra en esta casa, y contar cómo lleva ella la búsqueda del alquiler, lo que le cuesta y si realmente ha vivido también ella esta situación. Iranzu, ¿qué tal? Buenas noches. Hola María, buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu caso exactamente? ¿Tuviste dificultades? ¿Tienes gente alrededor que está viviendo ese momento de dificultad de encontrar alquileres que están altísimos en zonas como Madrid, Barcelona? Tú estás en Madrid. Sí, lo cierto es que bueno, la vivienda en Madrid es un auténtico drama. No se puede definir de encontrar pisos, pero es verdad que los precios a los que encuentras pisos son el precio que vivimos, que no se corresponden, ¿no?, con nuestros salarios. Claro, eso quería... En mi caso, un 46% al alquiler de mi salario compartiendo habitación. Vivo en un piso de 3 personas compartido y esto, pues la verdad, que me resta una capacidad de ahorro importante, que hace pues que apenas pueda ahorrar al mes más de, os diría, 200 euros. Esto es un drama porque lo que hace es evitar que yo pueda tener con un contrato de trabajo laboral indefinido un acceso a una vivienda en propiedad, ¿no?
Y al final lo que está pasando en Madrid es que la vivienda está pasando a ser un negocio. Iranzo, ¿tú te has planteado o ves la posibilidad de que esos alquileres tan altos tires la toalla y te vuelvas aquí a La Rioja, por ejemplo? Pues mira, esto es algo que te diría que no, pero por mi propio ímpetu de estar en Madrid, pero hay muchas veces que dan ganas, ¿no? Dan ganas de ser retorno a casa, de volver a donde tiene, pues bueno, un respaldo familiar y que sabes que la vivienda no está tan tensionada como en una ciudad como Madrid, ¿no? Pero bueno, te diré que dan ganas y que conozco a gente, que no es mi caso, pero conozco a amigos que sí que se han vuelto a sus casas, pues son de Sevilla, de Calahorra, de Navarra, de muchas ciudades que han decidido abandonar Madrid y volver a casa. Pues Iranzo, gracias por tu testimonio, mucha suerte ahí en Madrid. Un abrazo. Adiós. Bueno, el problema de la vivienda, estamos hablando de riojanos que están en Madrid y que a veces, como hemos visto, se plantean tener que volver a casa o echar mano de las familias, ¿no? Para poder conseguir su futuro, ¿no? Sitios, o sea, porque si eres de Baleares ya ni te cuento también, ¿no? O sea, son lugares, o sea, realmente está complicadísimo. Ahora bien, todo esto de la huelga de los alquileres me tiene un poco frita porque precisamente van a hacer una huelga de pagar alquileres a los que han decidido dejar sus casas para el alquiler en vez de dejárselas a pisos turísticos que son mucho más rentables o en vez de cerrarlas, ¿no? Entonces, esta idea de dejemos de pagar los alquileres no sé muy bien qué puede conseguir, porque lo primero es que habrá mucha gente que diga yo no voy a poner mi piso en alquiler, con lo cual se baja el número de pisos disponibles, con lo cual suben los precios. Esto es la ley de la oferta y la demanda y quedarse sin casa si no pagan también, ¿no? Sí, pero bueno, igual de repente sale alguna ley que les proteja, ¿sabes? Que puede ocurrir. Entonces, está regularmente planteado. El problema es real, el problema es cierto. Ese problema también existe en Logroño. Igual sus amigos van a volver porque tienen el apoyo familiar, igual tienen un padre que tiene 3 pisos y se va. Pero si no, el problema existe en Logroño. La cantidad de pisos turísticos que hay en este momento en nuestra ciudad hace que una gran bolsa de pisos hayan desaparecido el alquiler, todos hayan subido y que haya verdaderos problemas en una ciudad como la nuestra y que los precios hayan subido, lógicamente. Entonces, no es una cuestión de atacar de repente al que te está alquilando el piso. Esta demanda tiene que estar enfocada de otra forma. Y efectivamente es terrible, lo hemos visto en Baleares, médicos que no van porque no tienen dónde vivir, etcétera, y en Madrid, donde la ciudad se puso de moda, y no está legislado el hecho de, vamos a ver, las casas son para vivir y no son para vivir y no son para que haya quien las tenga como hoteles, porque entonces desvirtúas el mercado y pasan cosas como esta, ¿no? Bueno, en algunas ciudades ya se ha superado, ¿no?, los pisos turísticos a las plazas hoteleras. De todas formas, no sé si habéis oído el anuncio de Sánchez que mañana va a anunciar una nueva convocatoria del bono alquiler que está dotado con 200 millones de euros y prepara también un nuevo reglamento para el alojamiento turístico y de temporada. Diego, ¿qué solución podemos dar a esto? ¿Te parece bien esa huelga o esa insumisión de los inquilinos que se decía ayer en esa concentración? Me genera enormes dudas en cuanto a la efectividad y al final yo creo que los colectivos que se manifestaron ayer son muy plurales. El no haber hay un punto común, ¿no?, que es la reivindicación del derecho a una vivienda digna que plantea la Constitución. Pero creo que igual si vamos luego al detalle habría discrepancias profundas. Yo tengo mis serias dudas de que eso sea viable y de que sea, como decía ella, claro, es que no es lo mismo que tengas alquilado el piso, que te lo tenga un fondo de inversión o que te lo tenga alquilado una persona que, como decía ella, que lo pone y al final es de un particular a otro particular. Entonces creo que y además creo que generalmente la gente cuando lleva al impago es porque no puede pagar, porque mientras que puede pagar, la inmensa mayoría de la gente, a no ser gente profesional que no le gusta pagar nada, la mayoría nos gusta sobre todo no tener que deber nada a nadie porque vives más tranquilo. Creo que las medidas que ha anunciado el presidente del gobierno, con todos mis respetos, es intentar apagar un incendio a tacitas de agua.
Realmente en España ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, nosotros estamos en el gobierno, no tenemos la competencia de vivienda. La ministra lo dijo bien claro, la vivienda en España es susceptible de ser un negocio. Lo dijo claramente y eso es lo que puede decir también cualquier persona de la derecha. Mientras que no haya un parque público de vivienda en alquiler, que es la que te permite establecer un equilibrio de poder entre la oferta privada y la oferta pública, no hay absolutamente nada que hacer. Hay ejemplos como Berlín, como Viena, pero vamos a hablar del número de viviendas públicas en alquiler social. Y alquiler social creo que en España tiene una connotación que parece como que es de pobre de solemnidad. No, en Viena son viviendas perfectamente con todas las comodidades y gente con buenos trabajos que vive en viviendas públicas que pertenecen al Ayuntamiento de Viena. Y la particularidad de grandes ciudades, de macro ciudades, que es la otra cara de la despoblación. Por un lado vemos en un sitio la despoblación, sobran casas. Hay muchos pueblos donde lo que no hay es gente para ocuparlas, frente a un Madrid o una Barcelona principalmente, aunque hablaba del caso flagrante de Ibiza, donde ni siquiera personas con buenos salarios quiere ir a trabajar. Y entonces o se aborda y se hacen políticas públicas que realmente... Y luego pues hay que hablar que sí, la libertad es la libertad, pero hasta la tuya termina donde empieza la mía. Y el libre albedrío de pisos turísticos, una desregulación brutal y un control que no existe como tal, genera y tiene unos perjuicios enormes. Bueno. Por tanto, la libertad sí, pero la libertad de los demás termina donde empieza la mía propia y así sucesivamente. Estoy de acuerdo. Es un tema polémico. Con mucho de lo que ha dicho Diego, además. Mira, yo creo que hay dos grandes falacias en este país en cuanto a la vivienda. La primera, que la gran mayoría de las viviendas para el alquiler las tienen los grandes tenedores, eso es mentira. Creo que hay mucho pequeño propietario que frente, ahora hablaremos de otros problemas, ¿no? Y la segunda falacia es que las ayudas y la limitación de los alquileres favorece que bajen los precios. Eso es mentira. De hecho, ha dicho el caso de Berlín. Berlín, al principio, limitó el precio de los alquileres y fue contraproducente. ¿Por qué? Porque hay viviendas que se retiran del mercado, no es interesante para los propietarios y tuvo que cambiar el modelo. Yo creo que es muy fácil y muy complejo a la vez, porque exige mucho dinero y exige muchos años, ¿no? Yo creo que hay que limitar lo primero el uso de la vivienda turística. Lo segundo, lo ha dicho Diego muy bien, hay que hacer un parque de vivienda social, que en este país hace falta mucha vivienda social, que no tenemos un modelo como hay en los países del norte de vivienda social, que creo que nos hace falta. Pero también hace falta incentivos a los pequeños tenedores. Yo creo que los propietarios hay que fomentar que pongan esas viviendas a alquiler. Y también una normativa que no les ponga en la balanza, que no desequilibra la balanza, ¿no? Yo creo que tienen que estar, tanto el propietario como el arrendatario tienen que estar en una igualdad. No se puede, ahora mismo se favorece mucho al arrendador de las viviendas. Proteger a uno contra el otro de una manera. Pero no se favorece pues, en nada al pequeño propietario que pueda tener una situación de igualdad contra el inquilino, ¿no? Y bueno, es que lo que estamos viendo en Madrid, Barcelona o en algunas otras ciudades es demencial, pero aquí lo vivimos. O sea, Logroño tiene un problema de vivienda serio y de alquiler, y sin embargo salimos a 20 kilómetros de Logroño y no hay más que darte una vuelta por los pueblos de alrededor y la cantidad de casas que se venden, la cantidad de pisos de promociones muy nuevas o nuevas hechas que no se venden. Tendemos en este país a una concentración excesiva en los núcleos urbanos y yo creo que es muy malo. Ojalá más iniciativas como el Plan Revive del Gobierno, que al final ha sido un éxito, ¿no? También los que viven en las afueras, que era una opción, porque efectivamente los pueblos están llenos de viviendas que no consiguen nuevo propietario, pero es que luego tú vienes a trabajar en Logroño, por ejemplo, tienes dificultades para llegar aquí donde dejas el coche, etcétera. Es que no tenemos organizada, o sea, queremos una cosa y la contraria, y entonces hay que pensar y planificarlo todo. O sea, ahora los que vienen en Alberite y tal se sienten como que llegan y mal vistos porque llegas con tu coche y que hacen esto, se ocupan con el coche, no podemos poner las bicis, ¿no? O sea, todo es planteárselo que yo no entiendo dónde estábamos sin plantear qué modelo de ciudad y qué modelo. Claro,
Así que porque digo, ¿en Cervera están vacías? Sí, pero no, Cervera es otro caso, está a una hora, pero es que los pueblos de alrededor están vacíos. Así es. Bueno, un minuto para hablar del proyecto de las 100 tiendas. Parece ser que al final solo se ha podido salvar el 60% de los fondos europeos y que van a empezar las obras. A mí me gustaría hablar con gente de la zona de las 100 tiendas, saber cómo se toman esta noticia que hemos conocido hoy. Al final nos va a costar dinero la chapuza que se hizo, ¿no? Básicamente. Ese es el resumen en menos de un minuto. Bueno, nosotros somos unos paganines, o sea, estamos todo el día costándonos dinero todas las chapuzas que se hacen una detrás de otra. Está siendo muy evidente, pero es que la colección de chapuzas es importante. Y luego también hay que decir que los fondos europeos, o sea, no es un dinero que regalaban y tal, ¿eh? O sea, que es que en cualquier caso hay que devolverlo. Devolverlo o justificarlo y con unas justificaciones muy serias. Que no nos lo han regalado, y que es más fácil que hemos comprado, como quien dice. O sea, yo creo que en el tercio de legislatura que lleva el señor Conrado Escobar de alcalde, creo que se ha dado cuenta de que es más fácil hacer una oposición que realmente gobernar. Porque decir que todo era un desastre, pero es que muchas veces se les vuelve en contra. Yo, desgraciadamente, lo que pienso es que las zonas céntricas y comerciales de las ciudades se les tiene que dar un apoyo, se les tiene que dar, porque si no al final matas la idiosincrasia y la propia naturaleza de las ciudades, convirtiéndolos en la gentrificación, en pisos turísticos, y luego no tienes ni para comprarte una bolsa de caramelos. Y en una hostelería, estamos viendo aquí las escaleras de tiendas y solo vemos sillas apiladas y sillas extendidas, porque no hay otra cosa, porque el problema es que en las 100 tiendas no sé cuántas tiendas quedan, o sea, habría que decir cuántas tiendas quedan, porque se pueden contar. Así es. Bueno, antes de despedirnos, Nuria, tú querías hacer pública una denuncia de la sociedad, ¿no? No, que por ejemplo, hablando de este tipo de cosas, esto que es la estación de autobuses de Logroño, inaugurada hace nada, ¿no? Y esta es la imagen con la que te encuentras este sábado, Día del Pilar, que llegaba la gente, yo fui a buscar a una persona y te mueres del horror, ¿no? Y entonces dices, pues esto es otra chapuza. O sea, esta es una obra mal hecha, mal ejecutada, con unos materiales vergonzosos y un mantenimiento aún más vergonzoso. Pero esta fue recibida o fue hecha con el consenso de todos los partidos políticos, todos los grupos que estaban tocando con las orejas, vamos, aplaudiendo con las orejas, como se suele decir. Y este es el resultado de una cosa inmunda en la que te dan ganas de sacar a los que vienes a buscar por donde entran los autobuses para que no vean esto, ¿no? Un sitio sucio, con un pavimento que absorbe todo, que no tiene mantenimiento, que no llueve porque está tapado y no se pasa ahí. O sea, es que, no sé. Como que uno se pregunta esto, el pavimento está claro que eso absorbe todo, según lo estamos viendo, ¿no? Y no se limpia, pero es que además aunque se limpie creo que ya no puede. Ya no se puede limpiar. Y luego chicles, aparte de la guarrería de la gente, que eso por supuesto, pero claro, es que tú ahí entrabas ayer, el sábado y el domingo que fui luego, y vas sobre una cama de cigarrillos. Porque en esa especie de plaza cubierta, se concentran allí un montón de personas, lógicamente, y fuman. ¿Qué os parece a vosotros que lo veis ahora así de nuevas? Pues que las cosas cuando se inauguran todo el mundo está para la foto, pero luego el mantenimiento y el día a día cuesta más. Eso que es la puerta, habrá que ver de quién es responsabilidad. Si la contrata que está manteniendo. De la puerta es del ayuntamiento, porque me lo ha dicho el alcalde, me lo he encontrado cuando venía por aquí y le he dicho que iba a hablar de este tema. Y me ha dicho, pues es cosa nuestra, y yo también comprendo. O sea, de puertas para afuera es culpa del ayuntamiento. Sí, o sea, eso lo tienen que mantener ellos, y no sé, pero fíjate tú que cenicero, si alguien se piensa que con el cenicero que tiene esa papelera puede asumir, y luego esas papeleras pues hay que cambiarlas cada hora seguramente, porque es un sitio de pero igual no hay tránsito. personal suficiente que pueda cambiar esa papelera cada hora. Pues entonces habrá que buscarlo, y si no, no hagan este tipo de estación. Por eso digo que las fotos de las inauguraciones son mucho más masivas que luego el día a día. Sí, pero lo peor en el día a día suelen estar los justitos. Sí, pero lo peor de todo es que las fotos de la inauguración, el día de la inauguración, se podían haber hecho fotos, no de la portada, porque entonces estaba reluciente, pero sí de los laterales. Y esa estación ya se inauguró llena de hierbajos que crecían en la metalistería que hace de paredes. O sea, se podría haber también denunciado a la empresa constructora, porque no se debería haber
cogido la obra en ese estado, en un estado deplorable, ya oxidada, mal acabada, ¿no? Acabados tremendos. Sí. Yo creo que muchas veces los arquitectos también diseñan unas cosas que luego a la hora de llevarlas a la práctica es complicado. Serían los primeros que tendrían que pasar por allí. Es complicado. Los arquitectos, el jurado que eligió la cosa, los políticos es muy bonito, pero sobre el papel. Y luego los juristas que no han llevado esto, ¿sabes? No esto, porque esto es otro el problema, pero sí el mal acabado que tiene y lo deteriorada que está. Luego tú, si eliges este proyecto, si te quieres dar a ti mismo una especie de parque en altura, pues lo tienes que mantener. Lo que no es hacer eso y luego abandonarlo. O los jardines verticales del Palacio de Justicia, etc. Que hacen muchas cosas así. Hay que mantenerlas. Tan bonitas, ¿no? Un día vamos a hacer repaso, ¿no? Esto no lo tenías en la estación de autobuses anterior. Esto no lo veías allí. En la antigua estación de autobuses tú no veías esto. Y eso que estaba deteriorada, porque la habían dejado morirse, pero no veías esto. O sea, no tenías la sensación de caminar sobre una cama de polillas. Que esto esté así. Nos tenemos que despedir. Bueno. Gracias a los tres, como siempre. Un placer. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Les dejamos ya con los deportes, con nuestros compañeros de Campeones. Adiós.